Ingeniería del ocultismo Miss Lores y Ladies. Buenas Miss Lores y Miss Ladies, bienvenidos al Sexy Canal. ¿Cómo están? Espero que endemoniadamente excelente y que todos sus locos sueños se cumplan. En el video de hoy veremos un tema que va a hacer brincar como canguil en olla, o como palomitas de maíz en olla, a los fanáticos religiosos. Y si tienes la religión muy pegada, este video tal vez no sea para ti. El tema de hoy es, Yahvé Jehová, no es Dios. Sin más que decir, comencemos. Para el ex sacerdote español, con estudios en Salamanca, Salvador Freixedo, sostiene varias ideas que implican que Yahvé no es el Dios verdadero y único, tal como lo conciben las religiones monoteístas. No es el Dios universal creador. Para Freixedo, el Yahvé del Antiguo Testamento, el que se presenta como Dios supremo, no es el Dios universal, todopoderoso, o Padre espiritual de todo lo creado. Lo considera un Dios menor, o una especie de ser suprahumano, que interactuó con los antiguos israelitas, con características limitadas e incluso contradictorias con la idea tradicional de un Dios perfecto y bondadoso. El hecho de que la Biblia diga que Dios se arrepiente de crear al hombre, deja ver que no es perfecto. Alguien perfecto no se arrepiente, porque todo lo hace perfecto. Otro episodio puede ser el diluvio. Decide mandar un diluvio, pero después se arrepiente. Solo se arrepiente el que se equivoca. Es comparado con otros dioses antiguos. Afirma que Yahvé se comporta de forma similar a otras deidades antiguas, como Huitzilopochtli, del que por cierto, ya hice un video. Te dejaré el sexy link en la descripción y como botón al final del video. Yahvé elige pueblos, exige obediencia, castiga, y se muestra celoso, lo cual no encaja con la idea de un Dios universal, ni moralmente perfecto. Se comporta igual que los otros dioses o Elohim de los otros pueblos. Pide sacrificios, y es pronto a la ira cuando no se le obedece. No es el único, ni auténtico creador. Freixedo sugiere que la teología, que proclama un único y verdadero Dios, es falsa, y que Yahvé debe verse como uno entre muchos seres suprahumanos, cuya influencia en la humanidad ha sido malinterpretada a lo largo de la historia. No es único, es uno entre muchos Elohim, definitivamente no es el creador. De hecho el Génesis comienza diciendo que Dios separó las aguas, no que la creó de la nada, la separó, suponiendo que es Yahvé, porque la verdad es que habla de los Elohim, pero nunca se especifica qué o cuál es Elohim. Conexión con fenómenos ovni. En su obra trata de vincular estas figuras divinas con entidades no humanas o extraterrestres, argumentando que muchas experiencias religiosas antiguas podrían interpretarse mejor como interacciones con seres de otras dimensiones o civilizaciones que no son Dios en sentido tradicional. Este Yahvé parece usar tecnología que se interpreta como milagros. En resumen, para Freixedo, Yahvé no es el Dios supremo, ni creador de todo el universo, tal como lo enseñan el judaísmo, el cristianismo o el islam. Es una figura suprahumana, o Dios menor, o Dios con minúscula, como solía decir Freixedo en entrevistas, que interactuó con el pueblo antiguo de Israel, con motivaciones y comportamientos limitados, e incluso problemáticos. Según el filólogo italiano experto en hebreo antiguo, Mauro Biglino, Yahvé no es el Dios supremo, eterno y universal que enseñan las religiones monoteístas tradicionales, como el judaísmo, el cristianismo o el islam. Su interpretación de la Biblia es no convencional, crítica y literalista, enfocada en el significado original de los textos hebreos más que en doctrinas teológicas posteriores. Podríamos resumir las enseñanzas de Biglino en 5 partes. Primero, la Biblia no habla de un Dios en el sentido teológico tradicional. Biglino afirma que la Biblia hebrea no presenta a un ser trascendente
omnipotente, omnisciente y eterno, que sea el Dios absoluto del monoteísmo. Según él, esos atributos, de Dios creador del universo, infinito, espiritual, no están claramente escritos en los textos originales y muchas traducciones posteriores imponen un marco teológico que no aparece en el hebreo antiguo. Segundo, Yahvé no es Dios, sino uno entre varios Elohim. Viglino destaca que el término Elohim en hebreo es un plural gramatical que, literalmente y fuera de interpretaciones teológicas, indica un grupo de seres, no un único Dios singular. Yahvé es uno de esos Elohim, un personaje que actúa en la historia bíblica, con una esfera de influencia específica, y no la figura de un Dios supremo universal. En varios pasajes, Yahvé se muestra como un ser con características humanas o materiales, ira, acciones físicas, necesidad de obediencia, participación en conflictos de poder, lo cual, para él, no corresponde a la idea teológica de Dios. Tercero, Yahvé no es eterno, ni totalmente trascendente. Viglino argumenta que en la Biblia no existe el concepto hebreo antiguo de Dios, tal como lo entendemos teológicamente, por ejemplo omnipotente, omnipresente y omnisciente. Yahvé se presenta localizado en espacio y tiempo, con acciones concretas y limitadas en la historia de Israel, no como un principio universal o trascendente. Cuarto, las traducciones tradicionales han teologizado el texto. Viglino señala que muchas versiones modernas de la Biblia usan términos como Dios, Señor o el Eterno, donde en realidad en hebreo aparece Elohim o Yahvé, lo que transforma una narración histórica literal en una teología monoteísta que no estaba explícita originalmente. Quinto, él no dice que Dios no exista. Importante, Viglino no afirma que Dios no exista en absoluto. Lo que dice es que la Biblia, tal como fue escrita y leída literalmente, no habla del Dios omnipotente de las religiones tradicionales, más bien describe relaciones entre seres potentes, los Elohim, y ciertos pueblos humanos. Repito, Viglino siempre ha dicho que un Dios espiritual y trascendente bien podría existir, pero definitivamente no es Yahvé ni ninguno de los otros Elohim que aparecen en la Biblia hebrea o Antiguo Testamento. En resumen, según Mauro Viglino, Yahvé no es el Dios supremo universal de la teología tradicional. Es uno entre varios Elohim representados en los textos, con carácter y rol limitados. Muchas traducciones y doctrinas posteriores han reinterpretado o arreglado el texto bíblico para ajustarlo a concepciones teológicas monoteístas. La Biblia, en su visión literal y filológica, no presenta a un Dios único y trascendente como obra de fe, sino una serie de relatos históricos y descriptivos. Bueno, gracias por haber visto el maldito video. Espero que este año cumplas todos tus locos y malditos sueños. Espero hayas pasado un buen día de Reyes. Dame un encabronado like y suscríbete para que el maldito algoritmo de YouTube recomiende el canal a más gente que le interese estos temas. Dale clic a la endiablada campanita hasta que se te rompa el maldito dedo para que te lleguen todas las notificaciones. Da tu apoyo al canal por PayPal, no seas lagañoso. Si quieres, únete a los malditos grupos de Facebook y Telegram. Advertencia, no acepto cristianos en los grupos, me reservo el derecho de admisión. Sigue también el canal en sus endemoniadas páginas de Facebook e Instagram, así como la cuenta en TikTok. Todos los sexys links están en la descripción. A la vértebra el algoritmo de YouTube. Podéis ir en paz. Ustedes son la maldita fuente original. Pórtense mal.